La mayoría de los bebedores entra en una licorería, dirige una mirada fugaz al estante inferior y sigue caminando. Las botellas que descansan ahí abajo parecen ordinarias. Las etiquetas son básicas. Nadie las menciona en una cena elegante ni las exhibe como un trofeo en redes sociales. Y esa indiferencia colectiva es, precisamente, el activo más valioso que tienes como consumidor. El mercado del bourbon atraviesa una crisis de percepción profunda. El marketing ha convencido a una generación entera de que el precio es un indicador directo de calidad. La premisa es simple, seductora y completamente falsa. Si una botella no supera los $60, se asume que carece de valor. Esta creencia ha fragmentado el mercado, creando un abismo entre el valor real y el valor percibido. Mientras las masas compiten salvajemente por etiquetas limitadas, pagando sobreprecios absurdos en el mercado secundario por nombres que reconocen, los verdaderos conocedores llenan sus estantes con botellas que superan sistemáticamente a los íconos de moda en catas a ciegas. ¿Por qué estas botellas permanecen en las sombras? No es porque el destilado sea mediocre, es porque las marcas detrás de ellas tomaron una decisión financiera calculada: priorizar el contenido líquido sobre el presupuesto publicitario. En un mercado inundado de ruido mediático, esa es la decisión más subestimada que una destilería puede tomar. Vamos a examinar cómo se ve realmente el valor cuando eliminas el filtro del hype. Comencemos con el primer pilar de esta anomalía: Old Fitzgerald Bottled in Bond, un nombre que ha figurado en los estantes desde 1870 y sin embargo se ignora a diario. Se trata de un bourbon de trigo, donde el cereal reemplaza al centeno en la receta, otorgando una textura más sedosa y una dulzura marcada que se aleja del perfil agresivo del bourbon tradicional de Kentucky. Heaven Hill, el gigante detrás de la marca, lo presenta bajo la designación Bottled in Bond. Muchos confunden esta etiqueta con una categoría de marketing, pero es una garantía legal. La Ley de Embotellado en Bond de 1897 fue la primera legislación de protección al consumidor en la historia de los destilados estadounidenses. En una época donde el mercado estaba plagado de productos adulterados con sustancias químicas tóxicas, el gobierno intervino estableciendo estándares estrictos. El destilado debe provenir de una única destilería, producirse en una sola temporada de destilación, envejecer al menos 4 años en un almacén federal bajo vigilancia y embotellarse exactamente a 100 grados de alcohol. No hay trucos de mezcla, ni atajos, ni saborizantes artificiales permitidos. Por un precio que oscila entre los $25 y $35, obtienes notas de caramelo con miel, especias de repostería y un final cálido sin aristas. Si este mismo líquido se presentara en una botella de cristal pesado, con un diseño oscuro y una campaña agresiva en Instagram, el precio se duplicaría instantáneamente, sin que el consumidor cuestionara su valor. La falta de pretensión es tu ventaja táctica. Ahora, dirige tu atención hacia el Benchmark Full Proof. La marca Benchmark suele relegarse a la categoría de mezclador barato para cócteles sin complicaciones. Su versión estándar, a 80 grados de alcohol, es un producto básico. Sin embargo, Buffalo Trace lanzó una versión Full Proof bajo la misma etiqueta que casi nadie ha notado. Aquí reside el dato crítico. Es un destilado a 125 grados de alcohol, extraído directamente del barril sin dilución, comercializado por unos $30. Reflexiona sobre esa cifra. Un bourbon de fuerza de barril, proveniente de una de las destilerías más prestigiosas de Kentucky, descansando al lado de su contraparte diluida, ignorado por el comprador promedio. El perfil de sabor es rotundo: vainilla intensa y caramelo, seguidos por roble tostado y frutos secos, con un desarrollo complejo en el paladar. Comparte el mismo ADN técnico que etiquetas legendarias como Buffalo Trace o Eagle Rare. Misma fuente de agua, mismos procesos de producción y el mismo envejecimiento en los almacenes de Frankfort, Kentucky. La única diferencia significativa es el nombre en la etiqueta. Nadie espera en fila a las 6 de la mañana por un Benchmark Full Proof. Nadie lo presume en foros especializados. Está ahí, accesible, esperando al consumidor que lee la composición en lugar de perseguir el prestigio social. Es probablemente la propuesta de valor más directa y honesta en el panorama actual del whisky estadounidense. Para comprender la magnitud de lo que estamos exponiendo, considera el Medley Brothers. En muchos mercados requiere una búsqueda activa, pero el esfuerzo revela un estilo de producción que los grandes consorcios han abandonado en aras de la eficiencia y el volumen. Embotellado a 103 grados y con una declaración de edad de 6 años,
Medley Brothers desafía la tendencia actual de eliminar la edad del etiquetado. ¿Por qué las grandes marcas esconden cuántos años ha envejecido su producto? Es una decisión de negocios, no de calidad. Retirar la declaración de edad otorga flexibilidad a la destilería para embotellar lotes más jóvenes cuando los inventarios escasean, sin que el consumidor promedio note la discrepancia. Cuando una marca mantiene su declaración de edad, está firmando un contrato de transparencia con el cliente. Medley Brothers ofrece cuero, cereza oscura y una especia de centeno que evoluciona con paciencia. Los Medley tienen raíces que se remontan a 1812, pero el presupuesto publicitario para narrar esa historia es inexistente en este rango de precio. Lo que sí existe es un destilado que no intenta disfrazar su juventud con trucos de marketing. ¿Acaso estamos siendo adoctrinados para creer que el valor es una construcción determinada por el departamento de ventas de las corporaciones? Si el precio de un producto no refleja el tiempo de envejecimiento ni la integridad del proceso, ¿qué es exactamente lo que estamos pagando al elegir las etiquetas más costosas? Continuemos este desglose analítico en el cuarto peldaño de nuestra investigación, con un ejemplo que encapsula a la perfección la desconexión entre el precio y la realidad operativa de la industria. Very Old Barton Bottled in Bond. Kentucky posee una tradición arraigada de producir destilados honestos para consumidores que buscan la esencia del grano sin el teatro que suele rodear a las botellas de lujo. Este producto es esa tradición, sintetizada en un envase cuyo costo hace que cualquier microdestilería artesanal, que cobra $70 por un espíritu de apenas 2 años, parezca financieramente injustificable, producido en la histórica destilería Barton, en 1792 en Bardstown. Este bourbon se presenta en varias graduaciones, pero la versión Bottle in Bond a 100 grados es la que exige una evaluación rigurosa, con un costo que ronda apenas los $15 a $20. Entrega notas densas de azúcar moreno, vainilla y una estructura de centeno que se desarrolla con un trasfondo de roble persistente. La planta que respalda este líquido opera uno de los sistemas de almacenes de envejecimiento más masivos del estado. ¿Cómo es posible mantener este precio en un mercado inflado? La respuesta es la escala a la ausencia total de un aparato publicitario dirigido al consumidor casual. Very Old Barton no compite en certámenes glamorosos con jueces célebres ni se sirve en copas de diseño corporativo. Gana su posición en evaluaciones a ciegas, cuando las botellas se cubren con papel marrón y las etiquetas dejan de nublar el juicio de los evaluadores. Es una demostración matemática de que el costo de producción y el valor de mercado rara vez se alinean cuando interviene el factor de la vanidad. El quinto caso exige dejar a un lado los prejuicios técnicos y examinar de cerca una de las mayores anomalías de la categoría, Heaven Hill Green Label. La ironía fundamental de esta destilería es que, mientras sus expresiones de edición limitada desatan histeria colectiva en las licorerías, su propia etiqueta de la casa apenas figura en las discusiones sobre gran valor. Estamos hablando de un bourbon puro de Kentucky, con 6 años completos de envejecimiento en barrica, embotellado a 80 grados y comercializado a un precio de entre $12 y $15. Analice el dato de forma objetiva por una cifra menor a la tarifa de un cóctel promedio en cualquier ciudad grande. El consumidor accede a más de media década de interacción entre el líquido y la madera, en una de las firmas más longevas del sector. La planta de Bardstown ha mantenido esta línea de producción desde 1935. Superando incluso un incendio catastrófico en 1996 que erradicó más de 90,000 barriles de su inventario de envejecimiento y causó pérdidas superiores a los $25 millones. Reconstruyeron la infraestructura, preservaron sus estándares de calidad y decidieron no indexar el precio de sus etiquetas básicas para financiar la recuperación. Este destilado de etiqueta verde no se apoya en esa épica institucional porque no lo necesita. Ofrece una dulzura de grano limpia, notas suaves de madera tostada y una consistencia que los profesionales de la barra explotan en servicios de alto volumen debido a su capacidad para estructurar cócteles sin alterar el perfil clásico del destilado. Es la prueba irrefutable de que la veteranía industrial puede traducirse en beneficio directo para el comprador, siempre y cuando éste esté dispuesto a ignorar la sobriedad visual de su presentación. Crucemos ahora una línea divisoria que suele horrorizar a los puristas, pero que revela un fenómeno comercial fascinante: Knob Creek Smoke Maple.
El segmento de los whiskies saborizados se ha ganado una reputación justificada de ser un atajo comercial, una categoría diseñada para quienes rechazan el perfil natural del destilado y requieren dosis masivas de azúcar para tolerarlo. Sin embargo, esta expresión en particular opera bajo una lógica estructural completamente diferente que suele pasarse por alto por simple culpabilidad por asociación. El núcleo de este producto no es un destilado joven, neutral o defectuoso camuflado con extractos químicos. La base es un bourbon Knob Creek auténtico, lo que significa que el proceso inicia con un destilado de 9 años de envejecimiento a 100 grados de alcohol. Modificar un inventario que ha requerido casi una década de custodia y evaporación en almacén es un riesgo financiero que pocas firmas asumen. La infusión de notas de arce ahumado se integra directamente sobre los compuestos orgánicos que el líquido ya ha extraído del roble carbonizado a lo largo de 9 inviernos. El resultado en la copa desmantela la suposición de que el saborizado es sinónimo de baja calidad. Se percibe humo de leña, caramelo oscuro y una densidad que se siente como una extensión del propio grano en lugar de un aditivo artificial. El consumidor convencional camina de largo al ver la palabra maple en la etiqueta porque asume que se enfrenta a un jarabe dulce industrial, perdiendo la oportunidad de acceder a una de las estructuras de sabor más complejas y económicas de la línea Knob Creek por unos $30 a $40. Es un recordatorio de cómo las clasificaciones comerciales rígidas pueden cegar al comprador ante la innovación técnica real. Avancemos hacia Wathen Single Barrel, un hallazgo que suele generar frustración en quien lo descubre tarde, al constatar el dinero desperdiciado previamente en marcas de distribución masiva. Producido bajo la supervisión de la destilería Charles Medley en Owensboro, se trata de un bourbon de barril único con un envejecimiento estimado de entre 6 y 8 años, embotellado a 94 grados. En este esquema no existen los procesos de homogeneización ni las mezclas de cientos de barricas para estandarizar el perfil de sabor. Lo que maduró en ese contenedor de madera específico es exactamente lo que llega al interior de la botella. La experiencia sensorial revela fruta oscura, cuero pulido y una especie de desarrollo pausado que se prolonga en el retrogusto mucho más de lo que permite cualquier estándar de su categoría de precio, que se ubica entre los $30 y $40. Ofrecer un perfil de barril único con esa madurez por esa cantidad es una propuesta que desafía la lógica contable del mercado actual. Competidores que lanzan al mercado expresiones con especificaciones técnicas idénticas, pero respaldadas por un aparato publicitario global, exigen tarifas que duplican o triplican esa cifra de manera rutinaria. La familia Wathen ha estado vinculada a la destilación en Kentucky desde el siglo XVIII, pero su herencia nunca se tradujo en una campaña de posicionamiento mediático agresiva. Si se consulta de forma privada a los profesionales del sector sobre qué etiqueta eligen cuando consumen bajo su propio presupuesto, este nombre surge de forma recurrente. La ausencia de un perfil público inflado es la confirmación de que la botella se sostiene exclusivamente sobre la integridad de su contenido. ¿Qué nos dice esto sobre los mecanismos internos de una industria que premia la escasez artificial por encima del valor real? Si un consumidor puede obtener la misma base destilada, el mismo tiempo de maduración y la misma graduación alcohólica por una fracción del precio de una botella de colección, surge una interrogante ineludible. ¿Cuánto de su presupuesto se está destinando realmente a financiar el departamento de marketing de las grandes corporaciones? Llegamos al núcleo de esta investigación con la botella que mayor resistencia genera entre los consumidores condicionados por el elitismo comercial, y que precisamente por eso ocupa la cúspide de nuestro análisis, Mellow Corn Bottled in Bond. Este producto no es un bourbon, es un straight corn whisky, whisky puro de maíz. Esta distinción técnica es el origen de su bajo perfil y al mismo tiempo el secreto de su eficiencia económica. Para ostentar esta categoría, la ley exige que el mosto esté compuesto por al menos un 80% de maíz y, a diferencia del bourbon, debe envejecerse en barricas de roble usadas o barricas nuevas sin carbonizar. Esta variación en el contenedor de maduración transforma por completo la dinámica química del destilado. Al prescindir de la capa de carbón fresco de una barrica nueva, la influencia de la madera es sutil, menos tánica y carente de ese amargor maderoso que define a los productos hipermadurados. El resultado es un líquido de un color dorado pálido, donde el protagonismo lo tiene la dulzura limpia y natural del grano.
Heaven Hill produce esta botella bajo la estricta certificación Bottled in Bond. 100 grados de alcohol, procedencia de una sola temporada, madurado un mínimo de 4 años en almacén fiscal. Una garantía gubernamental aplicada a un producto que cuesta entre 14 y 18 dólares en el mercado actual. Una cifra que desafía cualquier modelo matemático de precios en la industria de los espirituosos. Ofrece notas de maíz dulce fresco, vainilla ligera y un final nítido que se retira sin dejar residuos amargos en el paladar. En coctelería, su desempeño redefine la relación costo-beneficio de cualquier barra. Un whisky sour elaborado con esta base posee una textura y un balance que compite con destilados que cuadriplican su precio. El mercado ha invertido millones de dólares durante décadas para convencer al consumidor de que el roble nuevo carbonizado es la única vía hacia la excelencia. Esta botella de menos de 20 dólares es la refutación científica a ese dogma. ¿Cuál es el patrón estructural que unifica a estas 8 botellas? Existe una constante matemática en todas ellas. El productor tomó la decisión deliberada de asignar el capital financiero al costo del líquido, en lugar de al empaque o al posicionamiento de marca. Aquí no hay contratos multimillonarios con celebridades, ni estrategias de distribución dosificada diseñadas para provocar escasez artificial y disparar los precios en el mercado secundario. No hay botellas de vidrio pesado soplado a mano, ni tapones de cera aplicados manualmente, ni cajas de madera con cierres magnéticos cuyo único propósito es justificar el precio en el mostrador antes de que el cliente retire el sello. Es simplemente destilado estadounidense de alta escuela, cuyo precio refleja el costo real de los insumos, la destilación y el almacenamiento, en lugar de indexarse según el apetito de estatus del mercado contemporáneo. La industria de los destilados opera bajo una anomalía temporal. La demanda global ha superado la capacidad de producción instalada durante más de una década, otorgando a las corporaciones un poder de fijación de precios sin precedentes históricos. Cuando el consumidor promedio se muestra dispuesto a desembolsar 150 dólares por un producto cuyo costo de producción real apenas roza los 15 dólares, impulsado únicamente por un diseño de etiqueta sofisticado y una narrativa de asignación limitada, el incentivo económico para transferir la eficiencia de costos al comprador desaparece por completo. Las botellas analizadas en esta investigación habitan en las grietas que genera esa codicia corporativa. Son el refugio del consumidor técnico, puntar a capitalizar esta información y reconfigurar tu presupuesto de compra de forma permanente. Es imperativo estructurar una estrategia de adquisición basada en 3 principios analíticos. El primero es el aislamiento de variables comerciales. Cuando evalúes una botella en el punto de venta, descompone su precio restando mentalmente los elementos ajenos al líquido. Un diseño de botella no estándar añade costos de moldeado. Un corcho con acabados metálicos incrementa el costo logístico. Una campaña publicitaria activa en medios digitales exige un margen operativo superior. Si el precio final es alto pero la botella carece de declaraciones de edad o certificaciones técnicas como el Bottled in Bond, estás financiando el inventario de marketing de la compañía, no tu experiencia sensorial. El segundo principio es la verificación de la procedencia mediante el código de etiquetado. El mercado está saturado de marcas de diseñador que compran whisky a granel de destilerías masivas en Indiana o Kentucky. Lo envasan en botellas vistosas con historias familiares inventadas en la etiqueta y multiplican el precio por 4. Revisa la letra pequeña en la parte posterior de la botella. Expresiones como destilado por, seguidas del nombre de una planta con trayectoria real, garantizan que estás pagando el valor de origen. Si la etiqueta indica embotellado por o producido para, estás ante un intermediario comercial cuyo principal valor agregado es el diseño gráfico, no la destilación. El tercer principio es la implementación sistemática de la cata a ciegas en tu entorno de consumo. La neurociencia aplicada al consumo demuestra de forma consistente que el cerebro humano altera la percepción del sabor basándose en el precio y el prestigio de la etiqueta. Si sabes que estás bebiendo una botella de 200 dólares, tus receptores de placer se activarán de forma artificial. La única manera de calibrar tu paladar de forma honesta es eliminar el sesgo visual. Sirve 3 de las botellas económicas de esta lista junto a 2 de tus etiquetas costosas de referencia en vasos idénticos y codificados. Deja que el líquido hable sin el escudo de su presupuesto publicitario. Los resultados de este ejercicio suelen ser financieramente liberadores,
Y, a menudo, vergonzosos para los nombres más inflados de la industria, esta ventana de oportunidad técnica no permanecerá abierta de forma indefinida. A medida que las comunidades de consumidores desarrollan un criterio más sofisticado y las evaluaciones a ciegas continúan exponiendo la mediocridad de botellas costosas con nombres ilustres, la demanda empieza a desplazarse hacia estos reductos de valor real. La historia económica de la industria nos muestra que cuando una botella ignorada empieza a ganar tracción crítica, las corporaciones no tardan en rediseñar la etiqueta, elevar el precio de venta sugerido y restringir la distribución para simular exclusividad. Las botellas que hoy descansan en el estante inferior por $20 son los objetivos de revalorización del mañana. La pregunta operativa no es si estos productos poseen la calidad necesaria para competir con los íconos del mercado. Eso ya ha sido demostrado en los laboratorios y en las barras más exigentes del mundo. La verdadera interrogante es cuánto tiempo más podrás caminar hacia ese estante inferior antes de que el resto del mercado descubra lo que estás haciendo.